nos vamos a centrar, y los diferentes partícipes que ahora presentamos, pues van a centrar su presentación de maneras diferentes bajo el epígrafe hacia los nuevos criterios de acreditación del profesorado. Probablemente los temas relacionados con la acreditación nos han preocupado siempre, ¿no? Siempre desde aquel 1991 de Santander, que empezó ASEPUC, ¿verdad?, a constituirse como tal, inmediatamente después de lo que comentaba José Antonio y Jorge, que habían asistido a reuniones previas. Pero por aquel entonces teníamos una LRU, que así conocí yo al profesor Lázaro Rodríguez, puesto que era una LRU que convocaban las universidades, pero era por sorteo los miembros de la comisión y bueno, pues así pudimos conocernos muchas veces en diferentes y sucesivas oposiciones a las que nos tocaba por sorteo, ¿no? Y de esa LRU pues se pasó a la LOU de 2001 con el sistema de habilitación diferente. Tuvo una vida corta, creo, sí, hasta 2007, que aparece ya el sistema de acreditación que ha llegado hasta nuestros días y que este recorrido de dónde venimos nos lo proporcionará de una manera rápida y bien notoria el profesor Rodríguez. Digamos que desde el 2007 se ha mantenido hasta 2023 la LOU, pasando a la LOSU, y la LOSU es verdad que está suponiendo como decía Bernabé en una de las conversaciones, pues una convulsión, una tormenta, en fin, que no tanto, que también, ¿no?, por la propia normativa, como por lo que trae acarreado de cambio en los procedimientos que se están produciendo, ¿no?, en los procedimientos y en los procesos que se han de llevar a cabo para esa acreditación. Y por lo tanto, como todo esto está unido entre lo que es normativa general que nos presentará el profesor Rodríguez, junto con los cambios en los sistemas de acreditación, que, bueno, a Lázaro le conocemos todos, ¿verdad? Creo. Por agotamiento. Sí, por agotamiento y, bueno, pues porque yo creo que no te has perdido nunca un encuentro, o sea, y otras cuestiones, ¿no? Javier de Frutos es el vicerrector de profesorado de Valladolid, compañero de fatigas también desde los diferentes órganos de gobierno que nos toca lidiar, y creo que es la persona adecuada para poder hablar, exponer sobre los nuevos criterios de acreditación de ANECA, ¿no?, que han cambiado recientemente, bueno, en marzo 2024, y no se están aplicando todavía, creo, porque hay tal avalancha de solicitudes con el anterior procedimiento que se aplicarán cuando octubre, noviembre, pensaban desde los miembros de la comisión, pero que todavía no es. Bueno, pues Javier nos ilustrará en ese sentido. Y puesto que el cambio se ha producido de tal forma que hay unos requisitos mínimos, es decir, que además de haber unos criterios, etcétera, hay unos requisitos mínimos que están claramente vinculados con sesenios, tanto para titular como para catedrático, pues en ese sentido nos expondrá Emma, que ha trabajado a conciencia los nuevos criterios para los sesenios y puede hacer muy bien, además, la comparación, ¿no?, con los anteriores, puesto que ella estaba en la comisión, ha estado en la comisión 8. Y, en consecuencia, pues este recorrido de normativa, acreditación y sesenios nos lo van a proporcionar el profesor Rodríguez, de la Universidad de Granada, Javier de Frutos, de la Universidad de Valladolid, y Emma García Meca, de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y las preguntas, si les parece, como es un tema que yo creo que requiere una visión integral, ¿no?, una vez que concluyáis, si os parece, posponemos las preguntas para después a cualquiera de los miembros de la mesa, ¿de acuerdo? Lázaro, todo tuyo. Pues muchas gracias por poder estar aquí y yo voy a ser muy rápido. De los 25 minutos que llevamos de tarde, recupero 20, ¿eh? Porque como me toca hacer de abuelo cebolleta y contar la historia, y lo importante no es la historia, es el futuro,
pues abreviaré. Pero en primer lugar, José Luis, muchas gracias a la organización, a SEPUC, por poder estar aquí y contaros lo que bueno, pues en alguna forma ya ha dicho Begoña. No hace mucho, algunos no hace mucho porque lo vivimos ya en primera persona, pues hemos ido viviendo los distintos cambios en la ley. Para los más jóvenes las leyes van cambiando según van cambiando los gobiernos. Felipe González, he puesto al lado los gobiernos de quienes eran para que podamos ir siguiendo, pues desde el año 83, que fue, si me permitís, la gran revolución, porque aparecen los departamentos. Entonces éramos penenes, yo era representante, me iba a protestar a Madrid, a decir que queríamos un poco de estabilidad, porque ni siquiera teníamos contratos laborales. Bueno, se crean los departamentos. Es decir, la primera modernización de las universidades desde las cátedras más tradicionales. Después vino José María Aznar, y junto con María Aznar, pues todo el procedimiento que todavía nos queda de habilitación, aparece la ANECA y todo el proceso de cambio normativo, que sobre todo después, con Zapatero, volvemos a cambiar de ley y básicamente tenemos todo lo que es la adaptación al espacio europeo de educación superior, que también algunos vivimos muy en primera línea, y a mí me gusta mucho este gráfico, porque yo creo que de alguna forma, gráfica, claro, pues nos dice un poco pues cómo hemos ido cada vez más dándole importancia a la investigación, algo a la gestión, pero la docencia pues realmente pues cada vez ha tenido menos peso. De todas maneras, a mí siempre me gusta decirlo porque a veces yo creo que, y lo oigo a nuestros rectores que dan unos datos, unos discursos que no son reales, y yo creo que hay que tener siempre muy en cuenta. No tenemos menos estudiantes. La población, estos datos que estoy aquí, todos los datos que voy a dar, están en un trabajo que se publica, yo creo que todos los años, que es la obra, ¿cómo se llama? La Universidad Española en Cifras, que lo ha capitaneado siempre el exgerente de la Universidad de Jaén, Juan Hernández Armentero, sobre los presupuestos liquidados de las universidades, con lo cual quiere decir que no son datos ficticios, son datos reales. Lo que pasa es, por contra, el inconveniente que tiene es que el último estudio que yo he encontrado, no sé si ha salido alguno nuevo, es del año 19, ¿vale? Pues todas estas cifras son del año 19, después vino la pandemia y tal, pero bueno, pero yo creo que nos dice bastante, la foto que nos da ese estudio siempre es una foto muy verídica de cuál es la situación. Y la situación es que tenemos más estudiantes, porque hay más gente que llegan a la universidad. O sea que cuando se dice que la universidad tiene menos estudiantes, no es verdad. Ahora veremos que hay que matizarlo. Primero, porque no todas las ramas de enseñanza son iguales. La evolución, lo tenéis ahí, la evolución en las distintas ramas ha sido muy desigual, muy desigual. Y esto sí es verdad, y esto es algo que nos debería de preocupar. Yo no hago más que decírselo siempre a mi rector, me va a odiar, es que el aumento del 6% de estudiantes se ha dado en las universidades privadas. Cuando digo el 6% es en el total de universidades. Ha sido por el tirón de las universidades privadas, porque las universidades públicas hemos disminuido un 10%. Ojo con esto. Y ya tenemos que esas universidades privadas que empezaron, bueno, yo creo que casi todos aquí lo habéis vivido, era algo anecdótico, ya tienen, en el año 20 tenían el 20% de los estudiantes. Y todavía más importante en nuestra rama, en los másteres tienen más alumnos que en las públicas. Los másteres tienen más alumnos que en las públicas. Si esto no es preocupante, yo creo que esto ya es un primer dato que yo creo que nos debería llamar a la atención y decir que tenemos que tomar algunas medidas correctivas porque las universidades públicas en este tema no estamos funcionando bien. Yo cuando oigo a mis rectores, digo mis rectores porque he pasado por muchos rectores justificando por qué tenemos menos alumnos, que si la demografía y tal, no es verdad. Los datos no dicen que sea eso, dicen, es verdad que hay menos jóvenes, pero hay más jóvenes que acceden a la universidad, o sea que se van a las privadas, cuidado. De toda la vida, he puesto aquí desde el año 2000, pero de toda la vida hay estudios que nos dicen cuáles son los problemas de la Universidad Española, de un color y de otro, según el gobierno que esté, te lo encargan a uno, se lo encarga a otro, de un color y de otro. Pero todos esos informes inciden en dos fenómenos: gobernanza y presupuesto. Y esos son los dos grandes problemas de la Universidad Pública Española. Todo el mundo, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Y entonces
Cuando llegamos a la LOU, veis que he llegado a la LOSU, veis que he llegado muy, muy rápido, pues claro, lo primero que hay que ver es dónde están esos dos problemas. Bueno, pues ya podéis imaginaros, la LOSU no ha sido una ley que haya nacido para resolver esos problemas, que son los problemas, insisto, que todo el mundo señala, yo creo que todos somos conscientes. Ahora daré algún dato para que veáis hasta dónde llega la envergadura de ese problema. No ha atendido a esos problemas, ha atendido a otros menesteres que ahora comentaré. Primero, el que le interese la LOSU, mi amigo Bernabé organizó unas magníficas jornadas donde fue en Valencia, y tenéis un vídeo magnífico, ahí tenéis el enlace, donde si lo queréis ver, ahí están todos los cambios que hubo, bien explicados y demás. Con lo cual, no es mi objetivo explicar básicamente, además porque ahora vamos a hablar lo que nos interesa de los cambios de la LOSU, pero yo creo que nunca hay que olvidar, porque la historia nos justifica un poco cuál es el presente y cuál puede ser el futuro. Primero, que la LOSU fue una ley impuesta por Europa como condición para el reparto de los fondos Next Generation, ¿vale? Por lo tanto, fue uno de los compromisos y digamos, uno de los compromisos fáciles a los que cumplir para poder conseguir esos fondos. Por lo tanto, obedece, por una parte, a esto. Por otra parte, lo pongo por ahí, la gobernanza, y todo el mundo habla de gobernanza, no se ha tocado, básicamente en lo fundamental no se ha tocado. Si acaso, como pongo ahí, y esto también es interpretable, pero ahora lo comentaremos, porque creo que es un tema muy a tener en cuenta, lo que probablemente provoca es una fragmentación del sistema universitario, puesto que, como sabéis, otorga a las comunidades autónomas unas competencias, sobre todo en la organización de centros y en la acreditación de profesorado, que antes no tenía. Estamos en pleno proceso. Yo no sé si sabéis que en febrero se aprobaron por la REACU. La REACU es el organismo, es un organismo informal, no existe, ¿vale? La REACU no existe, nadie ha creado la REACU. Es el organismo que une a todas las agencias de acreditación, las nacionales y las autonómicas. En enero aprobaron los mínimos para la acreditación. En febrero pasado. Y ahora estamos ya en el proceso en que con esos mínimos todas las agencias autonómicas se están poniendo las pilas. E incluso alguna comunidad autónoma está pensando que no tenía agencia autonómica porque decía que para eso estaba NECA, ya está creando su propia agencia autonómica, porque con esos mínimos ahora hay que poner de acuerdo a todo el sistema, porque, me adelanto a mis compañeros, pero en fin, porque el compromiso es que quien acredita sirve para todo el sistema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a un sistema de acreditación, da igual donde lo pida, y a mínimos, y por lo tanto después serán las universidades las que establezcan más condiciones que lo que son las propias acreditaciones, y donde, ya me estoy saliendo de aquí, y donde las figuras de profesores laborales es algo, porque la ley, tampoco tengo que, ahora lo comentaré por aquí, la ley nace a impulso de los grupos de Junts Podem, del grupo catalán que entonces gobernaba y que fue el que puso el primer ministro que empezó a mover la LOSU. Claro, los catalanes estaban muy interesados en estos dos temas, en lo que es la acreditación de titulaciones y en lo que es la acreditación de profesorado, sobre todo profesorado laboral. El profesorado laboral, sabéis que tenemos esa figura del PPL, profesor permanente laboral, que el compromiso es que los PPL son equivalentes absolutamente en todo a titulares y los catedráticos laborales equivalentes a los catedráticos funcionarios. Y a catedráticos funcionarios se pueden acceder desde los dos sitios, desde PPL y desde titular. Ese es el escenario en el que nos estamos moviendo, en el que están trabajando las agencias autonómicas. No voy a hablar de gobernanza porque, bueno, yo creo que todos conocéis cuáles son los problemas de gobernanza, las soluciones que no nos gustan que se da a esa gobernanza, básicamente todas orientadas a que alguien de fuera entre en la universidad y que no seamos nosotros los que nos gobernemos a nosotros mismos. Esa es básicamente la filosofía, ya con todos los matices que queréis, y datos de financiación que son tremendos. Desde el 2008, con la crisis de 2008, realmente todavía hay comunidades que no se han recuperado, no han recuperado los niveles del año 2008, cuando en Europa se han recuperado y se han pasado. Y los datos de investigación son peores todavía. Los datos de la inversión en investigación en España cayó un 25% y todavía no se ha recuperado. Y ahí yo creo que quedaros con esa cifra que doy ahí.
Si nos pusiéramos en la media de Europa, tenemos un déficit, en euros, para que nos entendamos, de financiación de las universidades entre 1.500 y 4.000 millones de euros. Ese es el déficit financiero que tiene el sistema universitario español. Es por eso cuando los políticos hablan, me acuerdo de eso, de obras son razones y no buenos amores, ¿verdad? Billetes, y con los billetes es mucho más fácil, profesorado, en fin, os voy a decir, ahora hablaremos de todo el tema de profesorado y cómo está el profesorado y la situación no sé cuál es el nombre, de los profesores que empiezan, que es vergonzosa. Yo empecé de penene, pero es que ahora me parece que es casi peor, o antes, porque por lo menos antes no teníamos presión. La presión es que te echara tu jefe, que dentro de lo razonable no cabía, pero es que la presión que están sometidos ahora la gente que entran por 4 duros. Yo estuve el otro día en Madrid, están desesperados por conseguir profesorado, porque es que ¿quién se va a Madrid con lo que ganamos y en esa situación de estrés? En fin, es uno de los temas que tenemos que solucionar. Y con esto lo que quiero deciros, y ya voy a terminar, porque si si empiezo a pasar diapositivas no termino. Hombre, que la LOSU, yo creo que para algunos... Hombre, no voy a decir que fue una decepción, porque veíamos venir por dónde iban los tiros y que era, en definitiva, complacer a esos grupos catalanes, a ese grupo catalán, cuyos intereses eran los que eran, lícitos, pero que eran los que eran, acreditación de titulaciones, acreditación de profesorado. Yo dejo ahora después una pregunta a lo alto de la... Alguien me la contesta. Cuando se nos acredite por una comunidad autónoma y nos pague la comunidad autónoma, ¿seguiremos siendo funcionarios nacionales? Yo tuve problemas ya cuando fui a Madrid en el año 2000, que sabéis que fui a ANECA, tuve problemas ya con eso. Creo que perdemos la condición de nacional, ¿vale? No lo sé. Pero si no te acredita un órgano nacional, no sé hasta qué punto somos, quizás porque la homologación lo pueda equiparar, pero en eso habrá algún problema. Y después, claro, también hasta ahora nos ha tocado tener en cuenta también que hemos estado en elecciones en Cataluña. Sabéis que estamos sin gobierno, pero yo recomendaría también, si estos temas, la ACU, la Agencia de Acreditación Catalana, funciona magníficamente y tiene un boletín estupendo. Entonces, yo creo que si queréis saber realmente por dónde va el tema y cómo se va avanzando y demás, leeros el boletín de la ACU. Es bastante mejor que el de ANECA, y cuentan las cosas, quiero decir, que las cuentan. Incluso en castellano, no hace falta que leerlo en catalán, con lo cual os lo recomiendo. Yo con esto, después ya critico a mis compañeros y con esto lo dejo, ¿les parece bien? Muchas gracias, Álvaro. Siempre Lázaro nos levanta polémica y por lo tanto... Eso sí, sí, esto es una cosa bastante habitual dentro del profesorado universitario. Eso es. Sí, la de acreditación. Sí. Bueno, pues a continuación, Javier de Frutos, aunque no es de nuestra área, pero es de matemáticas, o matemática aplicada, exacto, pero bueno, buen conocedor por el puesto que ocupa profesorado, pues buen conocedor de los cambios, ¿no?, que se producen de una normativa a otra, y quien tiene que lidiar en su universidad, como los demás en el resto, pues con diferentes reglamentos para ir poniendo también los requisitos de acceso, etcétera, de lo cual, si tienes también ganas de comentar alguna cosa, pues también, además de los criterios de acreditación. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias, lo primero, por esta oportunidad de reflexionar sobre estos criterios que, como podéis comprender, desde mi vicerrectorado es una de las cosas que más me preocupan y me han preocupado desde la aparición de la LOSU. Voy a empezar por contestar a Lázaro, y no, si las agencias locales acreditan a un profesor, va a ser imposible que sea profesor de otras agencias, de otras comunidades autónomas. Esto salta a la vista. Hemos pasado desde el 2001 con un compromiso en la LOU de que las agencias de acreditación regionales iban a llegar a acuerdos sobre la acreditación. No me creo que en un año, desde que lleva la LOSU publicada, vayan a llegar a ese acuerdo. Yo soy muy escéptico en este sentido y lo tengo que decir así de claro. Si hemos pasado 20 años sin que haya sido posible ni siquiera un acercamiento entre las comunidades autónomas a fecha de hoy, no hay ninguna agencia regional que tenga un acuerdo con otra agencia regional para las acreditaciones de los profesores contratados. Ninguna. A excepción hecha de Murcia, que no tiene agencia regional y entonces lo delega todo en ANECA. Entonces,
verdaderamente yo creo que este va a ser un problema muy difícil. Y la segunda cuestión es la de la equivalencia que ha mencionado Lázaro y que también quería yo empezar. La equivalencia entre el profesorado laboral y el profesorado funcionario en la LOSU está escrita de una manera que parece que sí, pero es que no. De forma que no queda clara, y yo creo que ha sido un intento de un quiero pero no puedo. Parece que la intención del legislador era esa, pero no se ha atrevido a dejarlo por escrito de que efectivamente sea esa. ¿El resultado cuál será? Pues el resultado es que a fecha de hoy tenemos criterios de funcionarios. Los nuevos criterios de ANECA son criterios válidos para funcionarios, pero que no son válidos para profesorado permanente laboral. De hecho, en muchas regiones como la nuestra, como en Castilla y León, no existe el equivalente a catedrático en versión laboral. Por tanto, ya no va a haber esa equivalencia, evidentemente. Y esto es genérico en casi todas las comunidades autónomas, excepción hecha de Barcelona, Cataluña, el País Vasco y no sé si Andalucía tiene catedrático laboral también o no, no lo sé. Creo que no. Es decir, excepto ciertos puntos singulares, el resto de las comunidades autónomas no tenemos una figura laboral que sea equivalente a la de catedrático. Por lo tanto, esa equivalencia pues, también está por ver. Y yo también soy escéptico. Pero vamos a empezar con los criterios, ¿os parece? Para ir rápidamente, y voy muy rápidamente a poner en contexto. El contexto de los nuevos criterios hay que verlos desde la perspectiva de el agotamiento del modelo antiguo, vamos a decirlo así, de criterios de ANECA. El modelo antiguo es un modelo que se ha basado tradicionalmente en criterios cuantitativos meramente, el número de artículos, número de posición en JCR o en otras bases de datos según las comisiones evaluadoras, etc. En lo que respecta a la investigación. En lo que respecta a la parte docente, los criterios de ANECA nuevos no difieren sustancialmente de los criterios antiguos, excepto en el número de años necesarios para obtener la acreditación a funcionario. Entonces vamos a verlo. Y se basa en que desde hace unos años este malestar que todos teníamos o que la mayor parte de la gente teníamos con los criterios cuantitativos, con el JCR, por ser claros, y los cuartiles famosos, pues ha generado una serie de movimientos que parten de la Declaración de San Francisco de 2019, en el que, y después en la coalición para la evaluación, para la reforma de la evaluación de la investigación, que es mucho más reciente, de 2022, que ya ha firmado ANECA, ha firmado CRUE como conferencia de rectores y ha firmado también el CSIC por la parte que va de investigación y por lo tanto es la que de una manera u otra deberemos converger en todas las evaluaciones de la investigación, que son claves en la evaluación del profesorado, en la acreditación del profesorado, y lo va a seguir siendo con los nuevos criterios, como vamos a ver ahora, ¿no? Y se trata, bueno, los principios son claros, es reconocer una diversidad de perfiles académicos que en el sistema actual parece que no están bien reconocidos, eliminar una excesiva prescripción de las carreras universitarias debido al procedimiento de evaluación. Esto es una perversión de casi todos los procedimientos de evaluación, pero que en el nuestro se ha exacerbado. Es decir, el propio procedimiento de evaluación lo que hace es marcar cuál debe ser la carrera, en lugar de ser al revés, evaluar cuál es la carrera que libremente ha elegido el científico, de acuerdo a su área de conocimiento, de acuerdo a las particularidades de su especialidad. En lugar de evaluar la carrera, es el científico el que se acopla a la evaluación para obtener los resultados, ¿no? Y simplemente el cambio individual, centrándose en la calidad, la innovación y la ética científica, los principios de la Declaración de San Francisco. Hay una segunda motivación que viene producto de los cambios en las figuras de profesorado de la LOSU. Al eliminar la necesidad de acreditación para el profesor ayudante doctor, lo que sucede es que la LOSU nos está indicando que se debe comenzar la carrera universitaria como profesor ayudante doctor en una edad mucho más temprana. Por poneros una cifra, en la Universidad de Valladolid la edad media de los profesores ayudantes doctores es de 42 años, que evidentemente es una edad no tardía, sino desorbitada para tener un contrato temporal de 5 años.
Y con un salario de profesor ayudante doctor, como decía Lázaro antes, claro, con un salario bajo, muy bajo en la generalidad de las comunidades autónomas. Hay variedades según las comunidades autónomas, pero en general es bajísimo. Es bajísimo. Entonces se trata de que esta carrera empiece antes, pero como empieza antes la etapa de ayudante doctor, también debe empezar antes la etapa en la que un profesor se estabiliza con un contrato indefinido, bien sea de profesor permanente laboral, bien sea de profesor titular de universidad. Y por tanto hay que acoplar esos criterios, que la tendencia de estos años ha sido la contraria, ¿de acuerdo? Ha sido aumentar el nivel de exigencia cada vez más, tanto en profesorado contratado doctor antes, ¿no?, en la acreditación que todavía está viva de profesorado contratado doctor, como en la de profesor titular de universidad. De forma que desde que comenzó el sistema, ahora el nivel de exigencia se ha multiplicado por varias cifras, por varias unidades de decenas. No sé si por 10, probablemente por más de 10. El nivel en cuanto a número de publicaciones, en cuanto a nivel de currículum. Y entonces ahora se intenta volver otra vez digamos, a una carrera más razonable en tiempo y en méritos, digamos, para poder tener un contrato, una posición estable y definida. Y junto con esto, una de las promesas de la LOSU, que los criterios avanzan en el buen camino, vamos a decirlo así, no es que los terminen de fijar, pero sí avanza por el buen camino, es unificar los criterios de evaluación cuando se evalúa un mismo tema. Si estamos evaluando la investigación, no tiene sentido que los criterios de los sesenios, de los que después nos habla la EMA, sean distintos de los criterios necesarios para acreditarse. Sino deben ser criterios homogéneos, no tienen por qué ser iguales, pero sí al menos homogéneos y vayan en la misma línea. Y en la docencia también, ¿no? Pero sobre todo en la investigación, que es donde intervienen las agencias externas a la universidad en la evaluación de la investigación. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, estos criterios que vamos a ver ahora ponen mucho relieve en que los mínimos puedan alcanzarse con las evaluaciones positivas de los sesenios, con las evaluaciones positivas de la actividad de investigador, en la parte de investigación. Se pueden alcanzar sin esas evaluaciones positivas, pero si se tienen las evaluaciones positivas, garantizan que uno tiene la evaluación positiva de la investigación en la acreditación, cosa que parece también bastante sensata. Y en todo caso, los criterios de evaluación de la investigación son los mismos para las acreditaciones que para los sesenios, cosa que hasta ahora no pasaba. Bueno, paso ya a más concretamente. La acreditación está basada en un sistema de mínimos. Para obtener la acreditación en los nuevos criterios es necesario obtener la suficiencia en todos los aspectos. Para titular de universidad, docencia e investigación. Para catedrático de universidad, docencia e investigación y liderazgo. Luego hablaremos de esta parte del liderazgo, que para mí es la que está peor tratada o peor definida en los criterios de acreditación. Y habrá que esperar a más detalles por parte de ANECA. Otra observación antes de empezar a hablar de estos criterios, que son criterios genéricos, que en principio son válidos para todas las comisiones de acreditación. No hay criterios específicos todavía. Entonces habrá que esperar, si no se publican estos criterios específicos, a ver cómo actúa cada una de las comisiones en la parte más libre que tienen estas comisiones para actuar, tanto en la parte de los sesenios, digamos, de la evaluación de los sesenios, que se trasladará a la parte de investigación automáticamente, como en la propia de las comisiones de acreditación, para ver, digamos, cómo se especifica en cada uno de los campos, en cada una de las comisiones, estos criterios y cómo se evalúan realmente, porque no hay en estos criterios un tanto por artículo. Tenemos que, digamos, cambiar esa mentalidad de los criterios antiguos, de que con 30 artículos pues tengo la acreditación a titular, con 60 la acreditación a catedrático. Esto cambia y entonces pues habrá que ver cómo en cada campo valoran cada una de las comisiones, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones es, en cada uno de los apartados que veis ahí, vamos a empezar por la investigación. Si os parece, los criterios son los mismos de titular de universidad que de catedrático de universidad. Lo que pasa es que los valores, digamos, cambian.
aunque los mínimos son iguales para titular que para catedrático, para obtener el mínimo hace falta más en catedrático que en titular, como parece razonable. ¿De acuerdo? No pasa lo mismo en docente, pero sí en este caso. Entonces son criterios que son diferentes. La primera cuestión es que, si os fijáis, el mínimo para obtener la suficiencia es 50 puntos globales en todo el apartado de actividad investigadora, y de todos los subapartados solamente hay uno que es el que tiene un mínimo particular, que son los 30 puntos de los resultados y difusión de actividad investigadora. Los artículos, para ser claros. Es verdad que también aparece la transferencia, también aparece la divulgación científica, pero fijaros que el mínimo aparece en el 1.2.1, que es la actividad investigadora. Por tanto, es en las publicaciones netas, evaluadas como las evalúe cada campo de conocimiento, cada comisión. ¿De acuerdo? Ese es el único mínimo que existe, y ahora hay que obtener, aparte de esos 30 puntos, otros 20 puntos para obtener la suficiencia en investigación en la acreditación, tanto en titular de universidad como en catedrático de universidad. Bueno, ¿cómo se obtienen estos 30 puntos? Pues estos 30 puntos se obtienen o bien con la evaluación de la comisión adecuada, o bien con un sexenio para titular de universidad, o con 3 sexenios para catedrático de universidad. Eso garantiza los 30 puntos, es decir, que la evaluación de los sexenios se va a trasladar directamente a este mínimo de actividad investigadora en la acreditación. Todavía tendremos que conseguir otros 20 puntos para obtener la suficiencia, pero ese mínimo ya le tendremos. El máximo de 40 pues se obtiene con 2 sexenios para titular de universidad o con 4 sexenios para catedrático de universidad. El máximo que se puede obtener en ese apartado de actividad investigadora. ¿De acuerdo? Eso es lo que aparece. Una cosa muy importante es que en todos los apartados hay un límite en el número de contribuciones que se pueden aportar para la evaluación. Es decir, no se va a valorar el currículum bruto de cada uno de los profesores, sino un número de aportaciones que cada profesor libremente va a elegir. Por ejemplo, en resultados de actividad y difusión, pues habrá, para PETUN se pueden presentar un máximo de 8 contribuciones, de las cuales al menos 5 deben ser actividad investigadora en el 1.2.1 y 3 pueden ser de transferencia o de divulgación científica. ¿De acuerdo? Hay un número mínimo, hay un número máximo de contribuciones que podemos incorporar al sistema. Para catedrático de universidad, estas son 20 contribuciones como máximo, de las cuales al menos 15 deben ser de actividad investigadora. No queda claro en los criterios si se tienen los sexenios, si esto se da por supuesto que ya tienen las 15 de actividad investigadora. Yo entiendo que sí, porque si se piden 3 sexenios, como en cada sexenio hay que poner 5 contribuciones, pues 3 por 5 son 15. De ahí nos sale la cuenta de las 15 contribuciones. ¿De acuerdo? Pero yo creo que esto convendría que ANECA lo especificase más en las convocatorias, porque ahora mismo no está claro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo para el resto de puntos sí que os recomiendo que veáis lo que ha publicado ANECA, que está bastante detallado en cuanto a esto, porque hay mucha letra pequeña, hay mucha letra pequeña que será necesario ver. Por ejemplo, proyectos, pues en los proyectos cambia de si queremos la acreditación a titular o estamos pensando en la acreditación en catedrático. Ser miembro del equipo de investigación o del equipo de trabajo, una cosa muy importante, que hasta ahora no se estaba teniendo en cuenta en muchas comisiones de acreditación, es que los miembros del equipo de trabajo de un proyecto de investigación son miembros del equipo de investigación. ¿Esto a qué llevaba? Pues a que muchos profesores ayudantes doctores, no pudiendo ser miembros del proyecto del equipo de investigación porque su contrato finaliza antes de la finalización del proyecto de investigación, se quedan sin poder aportar una contribución o sin poder aportar estos méritos para la acreditación de formar parte de este proyecto de investigación. Esto está corregido y se valoran las participaciones de al menos un año en un proyecto de investigación para titular de universidad. Y para catedrático de universidad, pues pasan se pueden poner un máximo de 6 contribuciones y se valora 3 años como investigador principal del proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Para poder valorar esta
en este punto. Está especificado, digamos, en algunos puntos el número de años y yo creo que es mejor que esto, pues, de la lectura del documento, pues saquéis las conclusiones adecuadas. Les voy a pasar. Una cosa importante son las estancias en universidades y centros de investigación, que esto es una cosa que preocupó mucho a la CRUE cuando apareció el primer borrador de criterios, porque no quedaba claro que la exigencia que aparece en la LOSU y en el decreto de acreditaciones posterior, ¿no? de julio del 2023, de una estancia de un año fuera para poderse acreditar un profesor ayudante doctor, fuese compatible con las estancias en universidades y otros centros de investigación para la acreditación. Entonces parecía como que era necesario tener 2 estancias, una para acreditarme y otra para poder acreditarme, ¿no? Parece que esto queda claro, yo creo, en los criterios, que es la misma, que estamos hablando de las mismas estancias fuera y que una vale para la otra, ¿no? Y que por tanto no tiene digamos, esta incertidumbre sobre cuántos años tengo que estar fuera para poder acreditarme a titular de universidad. Esta es una de las cosas que, bueno, está en la LOSU y de las cosas que más, insisto, más nos ha preocupado en la conferencia de rectores, porque os podéis imaginar la exigencia de un año fuera de la universidad de origen para los profesores ayudantes doctores, para que se puedan acreditar, es una exigencia que ya hemos conocido, los que, ¿verdad, Lázaro? Los que somos más viejos, estaba en la LOU original, para cuando se crearon los ayudantes doctores, y la tuvieron que eliminar por imposibilidad, porque es imposible que todos los ayudantes doctores pasen un año fuera. Es imposible por muchas razones. En lo que a mí respecta, porque no puedo pagar ese año de trabajo fuera a los 250, 300 ayudantes doctores que tiene la Universidad de Valladolid en este momento. Es pagar 300 años de estancia para cualquier presupuesto de cualquier universidad. Habría que financiarlo de alguna manera, cosa que la LOSU olvida, tema que la LOSU olvida cuidadosamente, cómo se financian estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces esto pues va a dar origen a muchas complicaciones y yo le auguro poco tiempo. Lo digo así de claro y lamento ser tan crudo y tan claro, ¿no? Vamos a pasar a la experiencia docente. La experiencia docente sí que distingue entre titular de universidad y catedrático de universidad. Los mínimos en dedicación docente y aparece un mínimo en calidad de la actividad docente. Si os fijáis, aquí tenemos 2 mínimos distintos, uno en dedicación docente de 25 puntos sobre los 50 y 5 puntos en calidad de la actividad docente. Y el resto, bueno, pues son puntos que se pueden obtener, aunque no hay un mínimo. No es obligatorio tener de todo para conseguir la acreditación, ¿de acuerdo? La dedicación docente baja sustancialmente respecto de los requisitos que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? Bajar sustancialmente. En el caso de titulares de universidad, lo deja en límites muy razonables, de forma que pone un mínimo de 4 años de dedicación a tiempo completo, 4 años de dedicación a tiempo completo, o el equivalente a tiempo parcial, en años, y un mínimo en horas de clase de 240 horas, 24 CTs, que es una cantidad razonable para obtener, para alguien que ha hecho 4 años de contrato predoctoral que se contabilizan a tiempo parcial, y este es uno de los grandes problemas de nuevo del sistema. Los años predoctorales se contabilizan a tiempo parcial, más 2 años, 2-3 años de profesor ayudante doctor. ¿De acuerdo? Con 4 años de contrato predoctoral más 2 años de profesor ayudante doctor, ya tenemos los 4 años a tiempo completo, y si uno ha impartido una cantidad de horas razonable como profesor ayudante doctor, es fácil llegar a las 240 horas de clase. ¿De acuerdo? Esto ahora mismo era una dificultad muy dura en el proceso de acreditación a titular de universidad, que hace que la inmensa mayor parte de los ayudantes doctores se acrediten a contratado doctor y no a titular de universidad.
De forma que en la situación actual el contratado doctor es una figura intermedia entre el contrato temporal de ayudante doctor y el contrato de funcionario, digamos, y la situación de funcionario, un contrato permanente a tiempo completo, que no es funcionario, que da seguridad, pero que es más asequible para obtener que el contrato de funcionario. Esto, como Lázaro nos ha explicado antes, en la LOSU parece que desaparece al equiparar PPL, el profesor permanente laboral, la figura laboral a la figura funcionaria. ¿Cómo solucionan esto? Bajando los requisitos para obtener la acreditación. ¿De acuerdo? Los requisitos en horas de clase, estoy hablando. Los requisitos en horas de clase, que, como habéis visto, en la parte de investigación siguen manteniéndose en un nivel bastante alto. Fijaros que estamos hablando de un sexenio de investigación. Si el promedio de los profesores piden el primer sexenio empezando a contabilizar en la fecha de lectura de tesis doctoral, significa que tendrían que agotar los 6 años de ayudante doctor, salvo que tengan un contrato postdoctoral intermedio entre el ayudante doctor y el predoctoral, ¿de acuerdo? Es para obtener el mínimo, salvo que la producción sea muy alta y puedan entonces acceder antes, ¿de acuerdo? La parte de investigación está, yo diría, es exigente, pensando que ya no hay una figura intermedia entre ayudante doctor y titular de universidad. La parte docente pues es alcanzable, porque la actual era completamente inalcanzable. Y además tiene una salvedad para aquellos que han disfrutado no de profesores ayudantes doctores, sino de contratos postdoctorales. Acelero y termino rápidamente, ¿de acuerdo? Para catedráticos de universidad son y la única diferencia es que hay un mínimo más en tutorización docente. Tutorización docente es otra de las cosas que nos preocupaba en la conferencia de rectores de profesorado, es que no es lo mismo en cada universidad, no es homogéneo lo que llamamos tutorización en cada una de las universidades, ¿no? Bueno, especifica más y entonces está hablando de direcciones de TFG y de otras actividades de tutorización similares a TFGs, TFMs, etcétera, dirección de alumnos. Lo que es importante es que en la parte de la calidad de actividad docente, tanto para titular como para catedrático, se presupone que el programa docencia puede incorporarse como indicativo de la calidad. Y si no existe ese programa de docencia, como pasa en muchas universidades, en la mía en particular, pues hay un autoinforme que tiene que rellenar, que tiene que incorporar el candidato. Este es otro de los problemas que veíamos en la conferencia de rectores. Es un problema de números. Si las comisiones tienen que evaluar un autoinforme docente por cada uno de los candidatos, pues mucho me temo que el proceso se va a ralentizar enormemente, ¿no? Simplemente por número de acreditaciones. Y para catedrático, finalmente, pues tenemos este liderazgo, en el cual lo único que está claro, desde mi punto de vista, son el valor de la dirección de tesis doctorales y trabajos fin de máster, donde tenemos el mínimo de 10 puntos y donde yo creo que va a estar el cuello de botella en las acreditaciones a catedrático con casi toda seguridad, cuando las comisiones empiecen a valorar esta dirección de docentes y de investigación, el liderazgo en el ámbito de la dirección y gestión universitaria, etcétera. Cómo se valora esto, que no está tan especificado como en el resto de los apartados, yo creo que va a ser el punto que menos se puede uno autoevaluar a la hora de presentar esto. Y si queréis, ya como vamos mal de tiempo, pues lo dejo aquí para que nos hablen de los sexenios, que como veis son importantes en este proceso. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, yo creo que el coloquio seguramente que surjan preguntas relacionadas con los criterios de acreditación que nos has expuesto y con algunos de los problemas que en tu universidad y seguramente que en la extrapolación de todas, pues son los que están preocupando a la mayoría de los profesores que deben acreditarse.
Y puesto que nos has introducido claramente la vinculación de los esenios en el proceso de acreditación, que sí ya estaba, ¿no? Pero ahora de manera más evidente, pues pensamos que una visión de todos los criterios en torno a sesenios, que han cambiado igualmente y por lo tanto se están aplicando, y de manera comparativa tal vez, ¿no? O bueno, de alguna manera en el sentido de que conoces el pasado y has trabajado lo que se está haciendo ya, ¿no? Entonces, Enma. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un placer formar parte de esta mesa y compartir entre todos reflexiones acerca de algo que nos afecta muy directamente como académicos, que es la evaluación de la actividad investigadora. Es un tema delicado porque aunque los esenios nacieron, como sabemos, como complemento de productividad, influyen en la estabilización, en la promoción, lo hemos visto, pero también en la ciencia y en el comportamiento de los investigadores. Por eso es importante que se sometan a evaluación, a debate y a reflexión. Y para entrar en contexto, aunque ya se ha comentado brevemente, me gustaría explicar por qué se produce esta reforma de los criterios, porque esto no es algo caprichoso que a ANECA se le ocurra, ¿no? Estamos en un marco legislativo y normativo que ANECA indudablemente tiene que cumplir. Por un lado, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que nos dice que los resultados, el acceso a los resultados de investigación tiene que ser abierto, gratuito y libre, y esto lo que va a ser fomentar el uso de los repositorios institucionales en abierto y va a ser uno de los criterios que se tengan en cuenta. Luego también tenemos la LOSU de 2023, que nos habla de que el conocimiento es un bien común, accesible y que no debe estar mercantilizado. También a tener en cuenta en los criterios la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, que se enmarca dentro de la Estrategia Europea de Investigación, que nos habla de que hay que aumentar el impacto de la investigación que se financia con fondos públicos. Indudablemente, ANECA también tiene que cumplir los principios que supone la adhesión a DORA y a COARA en 2023, y estos criterios nos vienen a comentar que hay que avanzar hacia formas de evaluación que se centren en la relevancia y en el impacto de la aportación. COARA nos habla de que los medios de difusión nacieron para difundir resultados y que no deben tener una naturaleza tan decisiva a la hora de contribuir a la evaluación de la carrera de un investigador. Entonces, textualmente, COARA, por ejemplo, dice que la evaluación debe basarse en el juicio cualitativo, para lo cual es fundamental la revisión por pares, apoyado en el uso responsable de indicadores cuantitativos. Y en esto se van a basar los nuevos criterios, ¿no? Bueno, este contexto más o menos nos suena a todos, lo conocéis, y estas reformas nacionales e internacionales también tratan de dar respuesta a una preocupación que existe sobre la mesa desde hace muchos años, que es esa excesiva dependencia de los indicadores de impacto y los efectos perniciosos que tiene en el comportamiento de los investigadores, ¿no? No sé si se ve bien, pero bueno, podemos citar, por ejemplo, esa cultura del public amperis, de que al final todo va al peso, la publicación es el fin último, nivel decreciente del impacto de las publicaciones también mucho como campo 8 y como área contable, porque hay un desacople importante entre los objetivos de la universidad, los objetivos nuestros en el campo y también lo que demandan los profesionales, una proliferación de comportamientos poco éticos que hemos visto en prensa, de autoplagio, malas prácticas de publicación, manipulaciones, etc. Una investigación de bajo riesgo que tiende también a uniformizar el sistema y a que solamente pueda haber un determinado perfil investigador y una determinada carrera investigadora. Un modelo de negocio al final económicamente insostenible porque se está financiando con fondos públicos el acceso a los resultados de nuestros trabajos. Control de la calidad de la investigación también en manos de empresas privadas y una presión muy grande en los jóvenes investigadores, en los precios de los APC y esa proliferación de las revistas predatorias. Bien, eso es un poco esas consecuencias que podríamos decir que son no deseadas, que vienen de atrás, ¿no? De unos criterios. Bueno, y en este sentido aquí se produce esa reforma, esa resolución que emite
ANECA en diciembre de 2023, los criterios nuevos de evaluación de la actividad investigadora, y esta resolución consta de 3 partes: un preámbulo, unos criterios generales y unos criterios específicos. Este preámbulo es la primera vez que se reescribe en más de 3 décadas, había ido corrigiendo un poquito, pero se reescribe por primera vez para tratar de explicar esa filosofía y ese nuevo espíritu de cambio que se quiere trasladar, ¿no? Y las 4 ideas fundamentales son que se amplían el tipo de aportaciones, esto afecta más a otros campos más que a campo 8, aportaciones ordinarias y extraordinarias, se valora positivamente, y esto es importante, la investigación multidisciplinar. Por primera vez se considera en 60 años de investigación un campo 0, donde va la investigación de aquellas personas que trabajan en la frontera de su disciplina y que podían haberse visto penalizadas por criterios anteriores. Se realiza un reajuste de la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. En esto me centraré más a continuación, pero de lo que se trata es que el solicitante tiene que utilizar una narración o ofrecer una narración justificativa de los indicios de relevancia e impacto de su aportación, apoyada con un uso responsable de los indicadores cuantitativos. Y por último, dentro de estas 4 ideas generales del preámbulo, se requiere el depósito de los artículos científicos en línea con ese marco normativo que comentaba, era el LOSU y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es el preámbulo. Bien, nos pasamos a los criterios generales que afectan a todos los campos, y los criterios generales siempre hay que leerlos, aunque nosotros vayamos por campo 8 o por campo 0, los criterios generales hay que leerlos bien, porque los criterios específicos no pueden estar en contradicción con los criterios generales. El primero es que se recuerda que una aportación en sexenio solo se valora si contribuye al progreso del conocimiento y tiene un impacto científico o social. Para ello se evalúa con métodos cuantitativos y cualitativos, como decía antes. Esto tampoco cambia mucho, en el sentido de que ya la orden del 94 nos dice que lo que se valora es la contribución al conocimiento. Bien. El siguiente criterio general nos habla de que la evaluación se tomará como referencia a esa narrativa, se utiliza mucho la palabra narrativa, que aporta el solicitante con los indicadores de relevancia e impacto de cada aportación. Y para ello se facilita al final de esta resolución un resumen de distintos indicadores que se van a tener que utilizar para apoyar la relevancia e impacto de esa narrativa. Bien. Esto tampoco es nuevo, porque cuando se pedían los sexenios, el solicitante lógicamente tenía una narrativa que antes se llamaba los indicadores de calidad, ahora son los indicios de relevancia e impacto. Quizás la diferencia es que mientras que antes en la narrativa se podía poner, este artículo es Q1 JCR, ahora hay que tener en cuenta que, y ya enlazo con el siguiente punto, la indexación es un argumento más dentro de la defensa narrativa y no garantiza la valoración automática positiva. Y esto también cumpliría con la sentencia del Tribunal Supremo del 18 y el 20, y ese espíritu y esa filosofía de que hay que ir más allá del factor de impacto y que lo que se valora pues es la relevancia e impacto de la aportación. Así que es un indicador más, es una métrica más. Porque además cuando la métrica se convierte en un objetivo, pues deja de ser un buen indicador también. Esos son los criterios generales, así en resumen. Los criterios específicos, yo he puesto los de campo 8, de Ciencias Económicas y Empresariales, también se reestructuran para que todos los campos tengan la misma estructura de criterios específicos. Primero, el campo dice cuáles son el máximo de aportaciones extraordinarias que permitiría, luego considera qué es una aportación relevante, qué es una aportación que se admite a valoración, y nos habla de que son aportaciones publicadas en revistas de calidad, contrastadas e indexadas en bases de datos, estoy leyendo textualmente, de reconocido prestigio, que hayan recibido sello y reconocimiento de calidad. Aquí ya también llama la atención de que no se hace referencia en ningún momento a determinadas bases de datos o repositorios, sino de lo que se insiste es el reconocimiento, la calidad y el prestigio del medio de difusión donde uno está difundiendo los resultados de su trabajo. También nos habla de que se favorece la investigación multidisciplinar, que se puede utilizar esos trabajos en revistas o medios de difusión en campos afines, que tengan una trayectoria coherente
con el solicitante que contribuyan a campo 8. Por tanto, la mayoría de las aportaciones tienen que estar en revistas de campo 8, nos dicen. Eso también tiene sentido porque si no, nos iríamos a campo 0 para que se evaluara nuestra investigación si fuera interdisciplinar, ¿no? Y nos habla también de unos mínimos orientativos que creo que también se pretenden quitar para los sexenios siguientes, ¿no? De las 5 aportaciones relevantes o 2 muy relevantes. Esos son los criterios, ¿sí? El preámbulo, los criterios generales y los criterios específicos. En diciembre del 23 también ANECA publica cómo se va a baremar cada una de las aportaciones, que esto también es algo nuevo, ¿no? Ese es el baremo general, que no cambia para baremo campo 8. En el baremo nos habla de que mi aportación se valorará de la siguiente manera. Un 10% si contribuye al progreso de conocimiento, un 60% el impacto científico, un 10% el impacto social, un 10% contribución a ciencia abierta y un 10% aportación preferente. Eso es lo que dice el baremo. Bueno, si nos vamos al fondo sobre la forma también, podemos ver que el 80% de la valoración descansa donde estaba antes. El 10% del progreso del conocimiento, el 60% del impacto científico y aportación preferente. Entonces, las mayores novedades están en el impacto social, que es nuevo, ¿sí? Y la contribución a ciencia abierta. Esas son las novedades dentro de la baremación y dentro de esa narrativa que tendré que construir para defender mi aportación. Otra de las novedades que tienen estos baremos es que por primera vez se publica unas penalizaciones que se venían utilizando, ¿no? Una reiteración no justificada, una autoría no justificada, un 15% de la aportación y unas malas prácticas de publicación. Esto, como ya digo, son los criterios generales, los baremos generales. Si nos vamos a cada una de las dimensiones en verde, pues, por ejemplo, podemos ver ese 60% de impacto científico. ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Pues se tiene en cuenta aspectos relacionados con mi trabajo, es decir, el uso de la lectura, las citas, ¿sí? Eso, bueno, pues no ha cambiado. Y respecto al medio de difusión, la calidad editorial, hay que explicar bien el prestigio, el reconocimiento de la revista dentro de la academia, la internacionalización y el impacto que se sigue teniendo en cuenta del medio de difusión. Bien, pero es un indicador más, es un aspecto más para justificar la relevancia del medio de difusión que se está utilizando. Eso respecto al 60%, respecto al 10% de impacto social que se podría o que se tiene en cuenta, bueno, pues en qué medida mi aportación está siendo utilizada fuera de la academia, pues en blogs, en webs de empresa, en estudios de política pública, todo esto estaría dentro de la parte del impacto social. Cuando nos vamos a baremo específico de campo 8, el baremo es el mismo, las dimensiones son las mismas y el campo especifica un poquito más cómo se pueden llegar a alcanzar las puntuaciones máximas. Hasta 6 puntos, pues por ejemplo, si nos vamos al impacto científico, nos habla hasta 6 puntos cuando están revistas de editoriales de prestigio reconocido, no sospechosas de prácticas depredadoras, indexadas en posiciones relevantes en determinadas bases de datos. Bien, eso respecto al impacto científico. En el impacto social, pues también se detalla cómo se puede llegar a ese máximo del 10%, cuando hay suficientes referencias, ha tenido un impacto importante fuera de la academia. Ese sería el baremo para campo 8, que es pues, similar al que he comentado antes de campo general, ¿no? O de criterios generales. Bien, ya sabemos que hay que presentar una narrativa, ya sabemos cómo se valora la narrativa. Ahora, ¿cómo construyo la narrativa? ¿Cómo explico esa narrativa? Bueno, la narrativa, siguiendo los principios de Kohara, tiene que estar contextualizada, tiene que estar sujeta a verificación, y eso lo que quiere decir es que también tendré que seguir utilizando pues, esos indicadores que permitan al evaluador tener información sobre la relevancia y el impacto de la aportación. Entonces, como ya he dicho antes, hay un apéndice con distintos indicadores y distintas métricas que me van a permitir justificar
o construir esa narrativa. ¿Qué tipo de métricas tenemos? Pues tenemos indicadores que veníamos usando, que son indicadores de mi aportación, referidos a mi aportación, pues el uso de la lectura y las citas, eso se refiere a mi aportación. Luego tenemos indicadores que se refieren a el medio de difusión, el índice de impacto, la calidad del medio de difusión de la revista, los procesos editoriales, etc. Y por último, las dimensiones relativas a ciencia abierta. Esos serían un poco los 3 tipos de indicadores, dimensiones que vamos a utilizar para construir esa narrativa por aportación. Y aquí tenéis una foto que no sé, pero eso es textual de esa resolución, donde se puede ver, bueno, pues los indicadores, a qué tipo de dimensión afectarían, a qué fuente tengo que recurrir para tener información, por ejemplo, sobre el empleo no académico de mi aportación, etc. Es una lista exhaustiva, pero no es cerrada. Y aquí he puesto un ejemplo, ya brevemente para terminar, de bueno, cómo podría construir esa narrativa. Bueno, pues aquí el solicitante explica cómo ese trabajo influye o contribuye al progreso del conocimiento, la importancia del tema con determinados indicadores, el impacto científico, pues que es un medio de difusión que está reconocido en la academia, que tiene ese impacto, que está en determinados bases de datos, el impacto social, cuántas veces o cuántas citaciones puede tener fuera de la academia, la contribución a ciencia abierta, está una variedad de repositorios, en repositorios institucionales en abierto y una aportación preferente. Bueno, yo para terminar, antes de terminar, destacar que yo entiendo el nerviosismo y la preocupación, porque siempre parece que cuando ANECA cambia algo es para peor y hay ese mantra flotante. Pero también me gustaría recordar que los esenios actuales y la convocatoria actual ha tenido con estos criterios, una tasa de éxito para funcionarios de un 93%. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tranquilidad en ese sentido, ¿no? Los criterios tienen debilidades, muchas cosas que se pueden mejorar. Yo he puesto aquí aspectos negativos y positivos. Estoy segura que se van a ocurrir muchos más negativos de los que hay puestos ahí. Una reforma quizás insuficiente, en mi opinión, para cambiar esos incentivos de los que hablaba al principio y para acercar posiciones entre la universidad y la profesión. Un cambio que puede parecer sobre papel y que al final no hay un cambio cultural porque no se ha explicado suficientemente esa filosofía de cambio. No tenemos formación en impacto social, en cómo explicar los resultados de mis trabajos de forma atractiva, que lleguen a la sociedad. Aquí es importante que, además de la responsabilidad, lógicamente, del solicitante, una ayuda de los departamentos, de universidades y de asociaciones como ASEPUC, que también estamos muy comprometidos en ese sentido y creemos que es importante que haya una formación de ese training de impacto social y un acercamiento con las distintas instituciones, ¿no? Riesgos también de usar de forma inadecuada quizás las métricas con redundancia, incoherencia y dependencia de todos esos proveedores para poder obtener información, ¿no? Sobre la narrativa o las métricas de esos indicios de relevancia e impacto. Pero también tiene muchas cosas buenas. El índice de impacto pierde poder, que veíamos que había muchas distorsiones. Amplía métricas, fuentes, dimensiones que se pueden utilizar para justificar el valor de la aportación. No penaliza por interdisciplinariedad. Contribuye a la ciencia abierta. Se alinea con iniciativas internacionales, porque esto no es un invento de España, esto es que está dentro de una estrategia nacional, europea, perdón, de evaluación de la investigación. Igual a criterios entre programas, por lo que decía antes Javier, que al final, bueno, pues la parte de investigación no pide cosas distintas en sexenios de lo que se puede pedir en acreditación. Y por último, también es una convocatoria más inclusiva e igualitaria. No lo he mencionado antes, pero bueno, en la universidad también existe una brecha salarial de género. Una brecha salarial del 12%, del cual una parte importante es del complemento de productividad.
Y en esta convocatoria se permite, además de la prórroga del sexenio vivo 1 año, la posibilidad de tener una resolución positiva para aquellos solicitantes en condiciones determinadas de baja maternal, baja paternal, cuidado de familiares en primer grado, tener una resolución positiva con un menor número de aportaciones, con 24 puntos. Y esto también creo que es un punto a favor, ¿no? para bueno, pues luchar un poco contra esa brecha salarial de género que nosotros también tenemos en la universidad. Y nada más, esto es lo que quería contar. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los tres. La verdad es que creo, Emma, que más de uno te va a pedir las transparencias para la petición del próximo sexenio, porque Las pondremos en zona socios. como muy útiles, vaya, para saber dónde tienes que atinar precisamente. Comentábamos también así en un interín, parece que la capacidad de decisión a los evaluadores se incrementa, ¿no? Con respecto a los criterios anteriores. Es decir, que, y podría llegar incluso a crear tendencias, ¿no? Es decir, que de alguna manera, bueno, vamos a dejarlo ahí para que todos vosotros y vosotras pues podáis preguntar, que seguro que hay muchas preguntas, tanto en el ámbito de la acreditación propiamente dicha como los sexenios, que están íntimamente relacionados como señalábamos, y más aún que antes, ¿no? Si cabe. Bueno, creo que has dejado todo tan claro, habéis dejado todo. Sí, Por alusiones. por alusiones, sí. Mira. Esto es por contestar a Javier con amabilidad. Porque como me imaginaba que no íbamos a estar de acuerdo, primero os aconsejo que leáis este documento de la Unión Europea, muy actual, de hace esto de cuándo es, de hace un mes o un par de meses, sobre lo que recomienda la Unión Europea con respecto al profesorado universitario. Es que no hemos hablado del futuro, entonces, ¿vale? Esto es lo que recomienda la Unión Europea con respecto al profesorado universitario. Y esto es lo que dice la ACU hace unos días, ¿vale? El boletín de la ACU de hace unos días, veis que es Jaume Val, el director de la ACU, que nos dice que para principios de enero del 25 esto está funcionando ya, ¿vale? Digo, todo esto está funcionando. Vamos a ver. Yo creo que no hay que perder de vista que la figura de los laborales son las comunidades autónomas las que lo regulan, ¿vale? Son convenios colectivos que se negocian entre los sindicatos y las comunidades autónomas, con lo cual al final va a depender de cada comunidad autónoma. De hecho, ya es así. Por eso hay figuras laborales distintas en una comunidad. Bueno, por lo tanto, está muy claro que tengamos que converger en las mismas figuras en las distintas comunidades. ¿De acuerdo? De hecho, incluso hay comunidades, se rumorea, por ejemplo, la andaluza, que está pensando en hacer una LOSU propia, porque incluso las competencias a nivel de universidades tampoco están claro que sea a nivel nacional. Entonces, claro, todo esto, lo que yo creo que la LOSU está provocando, como decía antes, una fragmentación que puede llegar incluso a que tengamos LOSU regionales o casi. Y desde luego el profesional laboral se va a regular por cada comunidad autónoma. Tienen competencias para eso. Esto está copiado literalmente, está cogido los 3-4 párrafos iniciales del informe de la ACU. La figura del profesorado permanente laboral y el profesorado titular de la universidad son equivalentes. Lo mismo se aplica a los catedráticos de la universidad y a los catedráticos laborales. Me voy abajo. El decreto 678-23 establece que podrán optar a la acreditación de catedráticos de universidad tanto los profesores titulares de universidad como los profesores laborales permanentes. ¿De acuerdo? Porque esto lo discutí hace un rato con alguien que decía que no. Sí. Vamos, según la ACU, que lo tiene como muy, muy claro. Fijaros, ¿dónde estamos ahora? Dice el señor director de la ACU. ¿Dónde estamos ahora? Acabamos de aprobar los mínimos en la REACU, es decir, las agencias autonómicas junto con la ANECA, los mínimos que van a servir para la acreditación de los profesores laborales. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis, ¿vale? Desde luego, ahora tienen que actuar las comunidades autónomas que, como digo, tienen que negociar con los sindicatos cómo se va a concretar todo esto. Y después, incluso la agencia, en algunas comunidades autónomas,
De hecho, digo, por ejemplo, Andalucía, la agencia de acreditación se ha renovado completamente, se está renovando completamente, de lo que teníamos antes a lo que hay ahora, porque claro, las comunidades reaccionan y se ponen las pilas. Entonces, por ahí, ese tema como primera llamada de atención. Y ahora os pongo una cosa que no es mía. ¿Sabéis de quién es esto? Esto es se lo he copiado, le he hecho una foto, es que yo hago fotos continuamente, ya sabéis que es una de mis manías, yo debí de ser japonés, algún antecedente japonés. Esto es una presentación de la directora de la ANECA, muy reciente, también de hace unos días. Bueno, primero, es que están desbordados, están desbordados por culpa de ellos, eso no lo dice la directora, eso lo digo yo. Están desbordados por culpa de ellos porque sacan un borrador, que nos echamos todos las manos a la cabeza y decimos, macho, como nos van a acreditar con esto, no se acredita nadie. Todo el mundo pide la acreditación. Resultado, están evaluando con brocha gorda. Esto significa que no renunciáis a las alegaciones, porque están haciendo caso a las alegaciones, que hay muchos errores, y significa, porque siempre ha funcionado bien en nuestra área, el 50% de las reclamaciones se están atendiendo favorablemente. Por lo tanto, quiero decir que lo que dice ANECA está muy bien, pero podemos contestar y nos hacen caso. Bueno, necesidad de reflexionar cómo esto no es mío, es de la directora de la ANECA, ¿vale? Bueno, cómo evaluamos básicamente lo que ha estado contando Emma, básicamente lo que está contando Emma. Pero el resultado por áreas es tremendamente dispar. Y en esto ASEPUC me consta que siempre ha estado denunciando, pero nunca ha encontrado el más mínimo eco porque da igual. Ahí tenéis los datos, ANECA tiene los datos y sabe perfectamente que las diferencias entre disciplinas es totalmente distinto. Después, lo he mencionado muy de pasada, Emma, pero no lo habíamos mencionado, la brecha salarial de género en las universidades siguen existiendo. Temas también que tendremos que reflexionar porque las medidas también de antidiscriminación que ha puesto en marcha ANECA son muy discutibles. De hecho, entre las distintas tendencias feministas se discuten mucho, pero en fin, ahí está. Y fijaros las diferencias que llegan a ser de un 40% en algunas universidades, de un 40%. O sea que esto también nos debería hacer reflexionar. Y después, pues esto, los esenios, esto es lo que ha dicho, no voy a añadir nada porque es lo que ha dicho Emma, y todo el tema de, digamos, la nueva forma de acreditarnos. Hay un tema que yo creo que también ASEPUC, digo porque temas que nos pueden afectar a todos, sabéis que también han cambiado el sistema de selección de las comisiones. Antes todo era por sorteo, era un sorteo dirigido en el sentido de que tenía que estar todo el mundo representado, digo todo el mundo, comunidades autónomas, por sexo, entonces había que hacer, era un sorteo dirigido para que todo el mundo al final estuviera representado por las áreas, etcétera, su área y demás, pero ahora para facilitar esto, que es verdad que se ha avanzado en el número de comisiones y la forma de elección, el 50% es a dedo. Esto es malísimo, aunque parezca mentira, ahora os contaré, si me invitáis a algo, os cuento alguna anécdota de ANECA, para que veáis un poco el nivel, para que veáis el nivel. Bueno, yo creo que si se facilitara una relación actualizada, ¿cómo tiene ANECA? ¿Cómo sabe ANECA cuántos esenios tenemos cada uno de nosotros? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? Entonces, las listas que tiene son bastante desactualizadas, pues se las pasa al ministerio otra vez, y están bastante desactualizadas. Entonces, yo creo que le vendría muy bien, esto lo digo porque por dentro se ve una lista de posibles evaluadores en el estado actual que tenemos de sesenios, etcétera, le vendría muy bien, porque además ahora ya no pueden decir que no, porque son a dedo. Y nadie dice cómo se eligen esos señores a dedo. Porque uno de los temas que no hemos hablado, yo creía que lo iba a mencionar Emma, es el tema de la subjetividad. Muchas veces el problema de ANECA y agencias acreditadoras en general, no ha sido los criterios, ha sido la forma de evaluar los criterios, aplicar los criterios. De eso José Antonio, que fue el primero que nos los pasó, sabe mucho. Yo siempre lo digo en voz alta. Sabéis que José Antonio fue nuestro primer enlace con la ANECA y lo echaron. Y lo echaron porque nos pasó, lo echaron. Además conozco muy bien el tema, porque nos filtró los criterios, que tampoco es que estaban muy detallados, pero cómo se nos evaluaba, que no teníamos ni idea cómo se nos evaluaba, ¿vale?
Entonces, claro, todo coara y dora tal, la contrapartida es la subjetividad. En fin, de eso no voy a contar anécdotas, pero hay evaluadores buenos y evaluadores malos. Más exigente y menos exigente, como le queráis llamarlo. Y una de las cosas que también me dijo la directora, que está empeñada, es en igualar, creo que lo tengo por aquí, en igualar los criterios en todas las comisiones. Son muy dispares los criterios entre comisiones. Hay comisiones que piden 75 JCR para empezar. Sí, sí. O sea, y otras que no piden ninguno. Entonces, dice, y yo no sé cómo lo va a hacer y si eso es posible, que quieren igualar unos mínimos para todas las comisiones para final de año. ¿Vale? Para final de año. Entonces, perdonad el inciso, pero creo que faltaba. Están trabajando en esto. Se está trabajando en que la REACU siga avanzando en la homogeneización. El compromiso es que los criterios que se apliquen por las comunidades autónomas se acepten por las demás. Y entonces ese es el compromiso que existe y en eso se está trabajando y yo creo que es posible. Que la acreditación pierde importancia en el sentido de mínimo y en el sentido de automatizarla. En el sentido de automatizarla significa una persona que tiene 3 sesenios de investigación, esto es muy claro, 3 sesenios de investigación, los sesenios, ¿cómo se llama? Los quinquenios de docencia y la transferencia, automáticamente. Estoy hablando de las cátedras, automáticamente. Eso tiene un problema que ya se ha dicho aquí. Si os fijáis, todo el diseño, que podemos estar de acuerdo o no, pero es un diseño, está pensado para una persona que empieza con la beca de FPU. Todo está pensado para una persona que empieza con la beca FPU. Los años que tiene que estar con la beca, cómo entra en la universidad, que sigue siendo el gran problema, insisto en esto. Esa figura de cómo se empieza de una manera digna, no presionada y tal, eso sigue estando mal regulado. No está regulado, yo diría que no es que está mal, es que está mal regulado, porque entre otras cosas no hay dinero y como no hay dinero, pues no se regula. Y se me ha ido la olla. Bueno, pues esto. En esto se está trabajando y yo creo que este es el futuro. Quería dar la nota para que también tengáis un poco el mapa de lo que se está trabajando y dónde estamos llegando. Perdón por la irrupción. Bueno, yo me he quedado y no quería pedir la palabra porque pensaba que iban a intervenir más gente. Pero, bueno, yo me gustaría que se metieran ustedes en harina, ¿no? Y al señor vicerrector preguntarle, ese sospechoso paso de unos criterios que no cumplían ni Dios a unos que cumplen todo el que anda por la calle, ¿qué reacción ha producido en la CRUE? Porque eso hay que pagarlo. Pues, Le dejo que prepare la respuesta si quieres. No, porque como os podréis imaginar todos, esto es como una especie de obsesión que tengo aquí desde que apareció la LORSU, yo y todos mis colegas vicerrectores de profesorado, y más con esto, porque la LORSU es una ley cara, una ley muy cara, ni buena ni mala. Yo algo lo dijo antes Lázaro de pasada, no resuelve ninguno de los problemas que tiene la universidad actual desde mi punto de vista y genera otros muchos debido a falta de financiación. ¿Qué reacción va a tener? Bueno, pues va a depender mucho del presupuesto que tenga de dos cosas, del presupuesto que tenga cada universidad para poder responder a la demanda de transformación de los profesores que se acrediten y de la famosa tasa de reposición. Esta segunda parte parece que va en camino de resolución porque el ministro ha prometido que para 2025 la elimina. Entonces, sí elimina el problema de la tasa de reposición, que ahora mismo es una restricción muy fuerte en muchas universidades, en la Universidad de Burgos, por ejemplo, que tenemos aquí a Begoña como vicerrectora, lo habrá oído a mi colega Chema muchas veces. Es decir, si no hay tasa de reposición, no hay transformaciones, no hay plazas permanentes y aquí hemos terminado. Tenemos que ir a donde hemos ido tradicionalmente desde el 2008, a subcontratos y contratos de mala vida, vamos a decirlo así. Bueno, si esto se elimina ya podemos hacerlo, pero entonces tenemos el límite del presupuesto. El desideratum de la LORSU de llegar al 1% del PIB de inversión en las universidades yo creo que es un desideratum. Vamos a ver por dónde vamos.
Desde luego no va a ser para mañana. Y otro de los temas con las acreditaciones que a mí me preocupa particularmente es, también lo ha dicho Lázaro antes, es una acreditación de mínimos. Luego serán las universidades las que decidan qué catedrático quieren tener. Y yo os pongo un ejercicio muy simple, un juego muy simple. Imaginaros que sois todos catedráticos acreditados, titulares de universidad o PPL acreditados al catedrático. La mitad de mi izquierda no cumple los criterios que pone la universidad, la mitad de mi derecha cumple los criterios que pone la universidad, la mitad de la derecha se transforma en catedrático de universidad, la mitad de la izquierda no, y ahora tenéis que convivir en los mismos departamentos, en las mismas facultades. Yo creo que este es un problema que no tiene solución. Yo creo que la única solución que hay es que el catedrático que se acredita, el profesor que se acredita, tenga una expectativa razonable de transformación en su carrera profesional, de continuación de su carrera profesional. Y no porque a mí me dé miedo que haya líos en la universidad, sino porque creo que lo contrario es un desincentivo a la actividad profesional de los profesores. Hemos pasado desde el 2008. En mi universidad ha habido profesores que estaban acreditados antes de la crisis y que cuando ya les tocaba el año siguiente la transformación, de pronto se vieron en 10 años de retraso para poder ver, digamos, realizada la consecución del objetivo que les había movido y que habían tenido 10 años antes. Esto produce un desincentivo brutal en la universidad. Porque ¿para qué vamos a trabajar entonces? No tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esto es algo que deberían reflexionar los dirigentes, porque es exclusivamente un problema económico. Eso es exclusivamente un problema económico. Si eliminan la tasa de reposición, si no, las dos cosas, claro. Para mí eso me preocupa mucho. Pero yo creo que es la única vía de que el profesorado esté, digamos, motivado en su trabajo y vea que su trabajo tiene unas expectativas de éxito, junto con todas las reformas que nos ha hablado Emma, de la evaluación de la investigación, que evidentemente, yo antes lo dije de pasada, pues el sistema actual había llevado a una autoexclusión de un número importante de profesores. Porque simplemente por la vía de su trabajo, por el desarrollo de su carrera profesional, pues se veían excluidos de antemano. Si yo no publico en JCR, pues no publico en JCR. Yo no voy a tener los exenios, no me voy a acreditar, no voy a hacer nada. Ya puedo tener las publicaciones mejores del mundo. ¿Vale? Eso es lo que pasaba ahora. Ahora veremos a ver cómo va este nuevo sistema, veremos en qué desemboca, ¿no? Pero eso, a ver si conseguimos atraer a todo el mundo. Pero hay un problema que también quiero dejar, que también es económico, fundamentalmente. El martes estuvo la directora de ANECA en Valladolid, en un congreso de geografía que había, yo la escuché. Claro, es un problema económico. ANECA tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros, que ya es insuficiente para las evaluaciones actuales. Pero yo hago un número que antes hablaba con Emma. Fijaros, en la Universidad de Valladolid somos 2.500 profesores. Si un sexto pide todos los años el sesenio, eso da 400 solicitudes de sesenios solo de la Universidad de Valladolid. Como la Universidad de Valladolid es una universidad media, en tamaño aproximadamente, y somos 52 universidades, eso nos da más de 20.000 solicitudes de sesenios todos los años. Esto requiere una infraestructura que ahora mismo ANECA no tiene. ANECA no tiene. Esto es lo que ha causado que los criterios hayan desembocado en un criterio exclusivamente cuantitativo. La necesidad de automatizar todas estas solicitudes. Entonces, si esto no se soluciona con una mayor infraestructura de ANECA, pues estaremos donde estábamos antes. Sí, bueno, muchas gracias. Para doña Emma García tenía dos. Una es esa que usted acaba de apuntar. Ella tenía experiencia y no solo que tenía que evaluar hasta donde yo sé un montón de solicitudes, sino que además tenía un plazo corto, breve para hacerlo. Cuando además a eso le ponemos 4 o 5 lobitos más, porque ya no solo presentamos el JCR, sino que hay los indicios de calidad antiguos se han desdoblado al menos en 4 más. Y hay que chequear esa información que da el solicitante supuestamente. Si no se aumenta el número de evaluadores, ¿cómo se va a hacer? Esa es una. Y la segunda, las revistas de prácticas depredadoras
eso, ¿dónde se han definido cuáles son las revistas? Porque hubo una lista, la lista se quitó, y ahora además dicen, y se pueden penalizar entre el 25 y el 100%. O sea, si ustedes han visto todos los demás, hay un número exacto, el 15%. No, aquí puede ser entre el 25 y el 100%. Eso es una... A mí me produce indefensión o incertidumbre. Vamos, yo no voy a poner ninguna que sea sospechosa, si Dios quiere. Pero me parece a mí que eso no está nada claro, ¿no? El informe de las revistas depredadoras o blacklist o como queramos llamarlo, eso ANECA lo retiró porque bueno, pues tenía sus problemas, pero lo que sí incluye la resolución, al final de la resolución, es una serie de criterios que ayudan a determinar qué es una revista de calidad y una revista reconocida y de prestigio en la academia. Y eso se basa en la calidad del proceso editorial y se basa en una serie de indicadores que están en la última página de la resolución. Entonces, bueno, pues nos puede ayudar a acercarnos un poquito más a... Yo creo que todos conocemos cuáles son las revistas de calidad y las que no son, o por lo menos tendríamos en mente lo que podría considerarse una revista depredadora, que está claro que ahora mismo con los criterios actuales están fuera de las evaluaciones. O sea, yo no sé si soy consciente con respecto a lo que está hablando Emma. ANECA durante un periodo empezó a salir mucho en las redes sociales y contaba lo que hacían, ¿vale? Y entre otras cosas, pues salió la presidenta de nuestra comisión explicando los criterios y cómo se aplicaban los criterios. Y en un momento de la intervención dice, lo que no puedo contar es el baremo secreto que aplicamos. Y se quedó tan pancha. Y se quedó tan pancha. No, ¿por qué la echaron? Esto lo podéis ver porque está grabado, no me lo estoy inventando yo. Fue cesada, ¿eh? Fue cesada. Pero, o sea, de la forma más natural, delante de las cámaras, claro, lo que no os puedo contar es el baremo secreto. Ese criterio se parece mucho a los baremos secretos porque está sin definir. Exacto. Exacto. Totalmente. No, pero bueno, por ejemplo, en ese sentido, la publicación de las penalizaciones, la penalización por una publicación reiterada siempre en el mismo medio de difusión, una autoría no justificada, 15%. sí, Tasa 15. claro. Pero el otro es siempre 25%. sí, no justificada. Y eso también quería señalarlo, porque no se trata, lo que dice, lo tenía por aquí, los baremos de campo 8, es una autoría no, la reiteración en revistas que no sean de prestigio. Y uno también tiene que pensar cómo va a utilizar o si tiene sentido utilizar las mismas 5 revistas, las mismas 5 aportaciones para evaluar su periodo de 6 años. Eso hay que justificarlo y que explicarlo muy bien. Entonces, es 15% de una reiteración no justificada. Y lo de las malas prácticas, pues sí, pues del 25 al 100. Ahí no sabemos más que lo que está publicado, porque este año no ha habido conversaciones con ANECA. No hay ningún vídeo explicativo de ningún campo ni nada. Lo único que hay es lo que os he puesto ahí, la resolución de diciembre del 23 y los baremos. Y Y los vídeos de la directora de ANECA, que sí que está haciendo un esfuerzo por explicar un poco ese cambio de filosofía, pero lo hace ella, no lo hacen los presidentes de las comisiones. Yo creo que las cosas hay que decirlas, y hay que decirlas claramente, le pese a quien le pese. Aquí se invitó a que viniera la presidenta de la comisión. Tú me corriges si yo digo algo que no sea estrictamente verdad. Conchi López, que es íntima amiga mía, por si no lo sabéis. Ella no podía venir porque tenía que estar en Lisboa, pero mandaba a alguien de la comisión. ANECA se ha negado que viniera nadie. Solo habla la directora. Solo habla la directora. Es que los miembros de la comisión tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad durante el periodo de evaluación. Ya, Bueno, pero salen este tipo de preguntas entiendo. No entra en mucha polémica. ¿Sabéis alguno si este año ha habido más dinero y ha habido más evaluadores en los sesenios? No, Sí. A ver, no es tan duro como si hay más dinero.
No es tan duro como lo ha dicho Javier, porque el presupuesto es de 12 millones y medio. Yo me lo dejé en el 21 con 12 millones y medio. O sea que hay un poco más dinero que eso. Pasa que es verdad que es un desastre, que es un desastre. Si queréis ahora lo contamos, pero en fin, no tiene medio. Pero sobre todo, vamos a ver, una comisión no es una comisión, es un órgano delegado que está regulado por Ministerio de Administraciones Públicas y por Hacienda. Y entonces lo que ha conseguido esta nueva dirección de ANECA, el nuevo ministerio, fue que ampliaran a 30 el número de comisiones, ¿eh? Y que se puedan reunir más veces, que hay más dinero para repartir. Lo que hay es dinero para las comisiones, hay algo más de dinero. Pero claro, lo que no esperaban era la avalancha que ha llegado. No lo esperaban. Esperaban que hubiera más, pero no esperaban tanto. Entonces, claro, esa es la realidad. La acreditación. Yo estoy hablando de sexenio. No, yo estaba hablando de acreditación. Perdón. No. Yo estoy hablando de sexenio. Este año la evaluación de los sexenios es más compleja porque hay más ítems. ¿Ha habido más dinero y más evaluadores y caben a menos expedientes cada uno? No. Pues entonces iremos al peso. Pero han sido más rápidos. ¿Eh? Pero han sido más rápidos. Yo no sé si ha habido más dinero. No me consuela mucho. No sé, a mí tampoco, pero no sé si ha habido más dinero, ha habido más evaluadores, yo creo que no, que el número son las mismas comisiones, que ya se desdoblaron hace 2 años, alguna, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que este año los listados de las evaluaciones han estado 2-3 meses antes fácilmente, ¿eh? En la universidad mía, el año pasado llegaron, pasado agosto, las evaluaciones de los sexenios, y este año, en marzo-abril, las teníamos, de funcionarios. Y están pendientes las de laborales, que parece ser que van a llegar este mismo mes, ¿no? Por tanto, han sido más rápidos con los mismos medios. Y una cuestión a Lázaro, hombre, para que no te quedes tú discriminado. ¿Tienes tú mucha fe en la directora de ANECA de que homogeneice las comisiones, ¿no? Pues, ya, pero ¿tú crees que va a ser capaz de ahormarlas? Quiero decir, yo lo que veo es que en una comisión como es la nuestra, donde han cambiado las personas, pero no han cambiado los criterios, los resultados están siendo muy dispares. Yo no digo que sean ni buenos ni malos. Lo que digo es que los criterios siguen siendo los mismos. Ni siquiera hemos hecho el cambio a criterios nuevos. Ahora sí. Y entonces, que tú pretendas permitir una maldad de geografía con sustainability a troche y moche, ahormar las comisiones de los sirios de pura cepa, sinceramente, dejadme que lo dude. Sí, quería preguntar. Vamos ya un poco retrasados. Sí, no, brevemente, si hay alguna novedad sobre los sexenios de transferencia que nunca. Sí. El sexenio de transferencia necesitaba varias cosas. Uno, el marco legal. Ya tenemos el marco legal. ¿De acuerdo? Se metió en la ley de la ciencia, está en la LOSU. Luego el marco legal ya está. Y ahora se necesitan 2 cosas. Básicamente, la modificación del decreto de retribución del profesorado. Y para modificar el decreto de retribución del profesorado se requiere el acuerdo del Ministerio de Administraciones Públicas y de Hacienda, que por ahora dicen. No obstante, sí que recientemente. Hay una voluntad, ¿eh? Hay voluntad. Lo que no hay es dinero. Hay voluntad, pero sin dinero. Voluntad sí hay. Es que no lo paga el ministerio. Porque es que bueno, teniendo en cuenta que tenemos sesiones paralelas a continuación, pues siempre hay un momento de café y de cena para seguir hablando de los criterios que dan mucho de sí, y que lo que sí llama la atención es que se incrementa el carácter subjetivo del resultado, aparentemente. Es decir, que los evaluadores alcanzan un nivel de más relevancia, a priori, parece. Bueno, pues seguiremos debatiendo. Venga.